Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a ¿Qué estás leyendo?, que ya sabéis que hemos retomado con mucha fuerza. Lo hicimos el otro día con María Moreno, gran autora argentina, y hoy tenemos el placer de recibir a Leila Guerriero. Bienvenida. Muchas gracias, Fernanda. También una autora que admiramos, que admiro mucho, periodista, escritora, editora, la conocéis por las columnas en El País, por muchos libros, y acaba de recibir el premio Manuel Vázquez Montalbán en Barcelona, 15 premio, creo, el 15º. Está en España porque está presentando Teoría de la Gravedad en Libros del Asteroide, un libro que reúne tus columnas más íntimas. Cuéntanos un poquito de este libro, de este premio. Ya. Sí, primero que nada, gracias por la invitación, es un lujo pasar por acá, que pasó también María Moreno, que es una persona a la que yo admiro mucho. El premio, en efecto, es un premio que se otorga al periodismo cultural, fue muy grato recibirlo. Siempre es bonito recibir un premio que te dan los pares, y además es un premio al que uno no postula. O sea, alguien muy lejos de casa, de donde yo vivo, que es Buenos Aires, dice, esta mujer. Entonces fue grato, fue una ceremonia muy bonita. Y el libro, Teoría de la Gravedad, reúne, como decías, las columnas que he publicado en la última página del País a lo largo de 5 o 6 años, pero solo aquellas que reúnen una especie de paisaje emocional. Son un poco las más, podría pensarse que son personales, pero en realidad yo creo que no lo son, porque son columnas que parten de una historia más personal para llegar a un punto más universal de contacto con mucha otra gente, ¿no? Entonces están fuera todas las columnas más coyunturales, y creo que lo que pintan es eso, un poco como una especie como de paisaje emocional, de cosas que le pasan a mucha gente, que tienen que ver con la pena, el duelo, la muerte, el paso del tiempo, la pérdida de la vida sin darte cuenta que lo mejor de la vida pasó y ni siquiera estuviste atento, todas esas cosas horribles. Sí, sí. Son esas conexiones que ella y otros grandes columnistas, pero ella es una de las grandes, hacen entre eso, algo rutinario, particular, que parece nimio y que conecta con algo que ella hace mucho más amplio, una pirueta con gran tinte literario, ¿no? O sea que enhorabuena. Y además enhorabuena porque varias autoras argentinas en los últimos días o meses habéis sido premiadas. Es un gran momento para la literatura argentina y para las mujeres argentinas. Quiero recordar la propia María Moreno, que hemos dicho, que recibió un premio importante en Chile, María Gainza, Selva Almada, Mariana Enríquez, no sé si... Bueno, y tú con este premio, o sea que es un gran momento. No sé si quieres comentar algo sobre este espectacular momento de vosotras, escritoras argentinas reconocidas. Sí, ¿es casualidad? ¿Hay una corriente? ¿Hay algo ahí que no...? No me gustaría verlo así, ¿sabes por qué? Porque yo creo que siempre hablar de un conjunto borra las singularidades, ¿no? Y yo creo que de alguna forma mirar esto como una especie de fenómeno. Son autoras exquisitas, yo de algunas de ellas soy amiga, de algunas fui editora o soy editora, y de algunas he querido ser editora y no se dio la situación. Son todas admirables, y pensemos también que los premios se han dado en un corto lapso de tiempo, y eso tiene que ver con una cronología que nos excede a nosotras. O sea, se decide en tal semana que de pronto se dan los premios. No somos las primeras mujeres argentinas en haber ganado premios. La hermosa Eve Uar ganó hacia el final de su vida premios de mucho peso y reconocimiento. No creo que haya nada que nos una, más que el hecho de haber nacido en el mismo país y podemos decir tener ovarios o hormonas femeninas por ahora. Pero bueno, sí, por supuesto es un momento de alegría. Me gusta pensarla más como unas alegrías singulares, más que ponernos a todas bajo el mismo paraguas, ¿no? Bueno, en todo caso, yo que leo bastante, tú igual no lo quieres decir, pero es un buen momento de la literatura argentina en general. También hemos tenido aquí a Pedro Mayral, que tú has editado, bueno, claro, etcétera. Bueno, vamos a tus libros, a los libros que te gustan, a los libros que estás leyendo, que son importantes para ti. Querías mencionar Pájaros de América, de Lorrie Moore, interesantísimo. Cuéntanos estos libros, por ejemplo ¿por qué es importante para ti? Bueno, Pájaros de América, me pasa algo muy curioso con ese libro. Yo soy muy mala lectora de relatos, yo casi no leo cuentos, me pasa algo muy tonto. Leo mucho, pero con los cuentos me pasa una cosa extraña, que es que cuando siento que la historia empieza, el cuento se me termina.
Ya, entonces bueno, somos dos, no me siento tan sola en este universo. Entonces digo, prefiero la cosa de largo aliento, la novela. Ahora, mi escritora favorita, mi autora favorita del mundo es Lorrie Moore. Y lo que más me gusta de Lorrie Moore son sus relatos. Y lo que más me gusta dentro de los relatos de Lorrie Moore, que tiene varios libros, hay otro que se llama Autoayuda, que es estupendo, hay otro que se llama Como la vida, Like Life en inglés, el que más me gusta es Pájaros de América. Me parece una obra absolutamente cerrada, completa, estupenda. Ella tiene una voz muy ascética, digamos, los temas que aborda son temas, muchos de ellos que tienen que ver con las relaciones afectivas entre hombres y mujeres, y madres e hijas. Ese universo, digamos, de una intimidad mirada con un ojo clínico me resulta absolutamente fascinante. Y el encontronazo con este libro fue para mí fundamental. Yo creo que se me quedaron pegadas en el estilo muchas de las cosas de Lorrie Moore. Y además fue un encontronazo asombroso, porque yo no sabía nada de ella, y yo trabajaba en ese momento en la redacción del diario La Nación, y comentaba libros, hacía unas pequeñas reseñas, entre otras cosas que hacía. Entonces las editoriales me mandaban los libros, las novedades, y me llegó de pronto este libro, que en Argentina se llamó Es más de lo que puedo decir de cierta gente, que es un título, que es el título de un cuento, digamos. Pero, y yo dije, ¿y esto qué raro? Raro el título, rara la portada. Y lo empecé a leer y no pude parar. Entonces me acuerdo que moví todo el mundo, molesté a todos los que pude en la editorial Planeta, que era la que lo había publicado en su sello MC, para pedir una entrevista con Lorrie Moore, sin saber nada de esta mujer, en eras pre-internet, digamos, era como, podías averiguar muy poca cosa. Y me dio la entrevista, que no le da entrevistas a nadie, por fax. Anda. Así que adentro de mi Sí que ejemplar de Pájaros de América tengo las respuestas por fax de Lorrie Moore. Todo el mundo dice que ella es una autora muy graciosa. A mí me parece lo opuesto de lo gracioso, me parece una autora con una negrura, con una densidad, con una oscuridad tremenda. Pero me parece una autora que hace algo muy distinto a todo lo que yo conozco en la narrativa contemporánea norteamericana, y creo que mucho de su estilo se ha quedado pegado en muchos de los autores contemporáneos, incluso de habla hispana, ¿no? Nos traes también, en sentido figurado, a David Foster Wallace, algo supuestamente divertido que no volveré a hacer. Sí. Cuéntanos por qué fue importante este libro para ti. Bueno, él es un gran novelista y un gran periodista, deberíamos decir que fue, porque se suicidó hace unos cuantos años. Para mí este libro, que recoge varias crónicas suyas, pero que contiene sobre todo esta crónica que le da título al libro, algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, es una obra maestra completa, digamos, de la mirada de un periodista. Esta crónica es una crónica que él hace para una revista norteamericana, en la cual lo envían a hacer un crucero de una semana por el Caribe en uno de estos barcos monstruosos que son como, no sé, casino, discoteca, que llevan a miles de personas. Y él transforma esa crónica en una reflexión atroz acerca del paso del tiempo, de la decadencia anímica, de la decadencia del cuerpo, y a la vez es profundamente gracioso. Foster Wallace, cuando narra, tiene a la vez aunadas una cosa muy difícil de hacer, que es una visión sumamente al hueso y casi cínica de las cosas del mundo, y una suerte de modestia para ver eso. Es un balance muy extraño. Escribe como los dioses. Yo creo que la prosa de él es una de las prosas más incendiarias, más encendidas que yo conozco. No hay muchos autores que puedan sostener a lo largo de páginas y páginas, como sostiene en ese libro, ese nivel de intensidad. Y siento que de los periodistas que conozco, es uno de los periodistas que más ha jugado con algo con lo cual el periodismo no se mete mucho, que es la forma, sin olvidarse del contenido. Creo que David Foster Wallace era realmente, si siguiera vivo, seguramente hubiera seguido dándole vueltas a esas cuestiones formales. Para mí él es como uno de los héroes de un panteón que no tengo, digamos, ¿no? Pero ese libro en particular me gusta mucho. Hay otro que se llama Hablemos de langostas, que también es un libro de periodismo. Y lo curioso es que él no se formó como periodista, no era periodista, no tenía... Empezó un día, le dijeron, nos gusta cómo escribís, ¿qué tal si haces una crónica sobre tal cosa? Dijo sí,
y se transformó en el mejor de todos. Creo que nos hubiera dejado sin trabajo a todos. Sí, en tu panteón está también Joan Didion y Los que sueñan el sueño dorado. Cuéntanos. Sí, Joan Didion es una autora norteamericana, ya muy mayor. Ella se conoció mucho en español un libro que se llama El año del pensamiento mágico, en el que ella cuenta el duelo por la muerte de su marido, en paralelo a la enfermedad de su hija que la ha dejado en coma, ¿no? Es un libro aniquilador, terrible. Y este libro, Los que sueñan el sueño dorado, es una recopilación en castellano, que se hizo de las mejores crónicas de ella, casi todas de los años 60 y 70. Y hay allí un paisaje de época maravilloso, de cómo eran la Nueva York de aquellos tiempos, de cuando ella se fue a vivir a Nueva York siendo una chica muy joven, que aterrizaba en una revista, la fascinación con ese trabajo y también la terrible cosa de gueto que tenía, ¿no? la movida artística, intelectual, cultural en esos momentos. Ella tiene una mirada muy delicada y también sumamente inteligente. A mí hay un texto en ese libro que cuenta el momento en el que ella conoció a John Wayne, que había sido como su amor de su amor de infancia en el cine, ¿no? Él ya estaba enfermo, estaba como casi enfermo de cáncer y juega un poco con esta idea de que cómo puede ser que tu héroe, el amor de tu infancia, esté enfermo y ella lo ve en un plató y se emociona mucho. Es bellísimo ese texto. Bueno, saltamos a Pavese, al diario de Cesare Pavese, que me has contado que es también importante para ti, para tu literatura. Sí, bueno, ese es como el libro, viste que siempre está esa pregunta, ¿qué libro de su biblioteca? Bueno, yo volaría, si pasara algo, a tomar ese libro y llevármelo conmigo, porque siento que es un libro absolutamente inagotable. Es un libro que me regaló mi padre cuando yo tenía 19, 20 años. Curiosamente, yo estaba pasando un momento de mucha angustia y mi padre me regaló este libro, que era el libro de un suicida, ¿no? Que era el diario. Vaya táctica. Sí, pero yo creo que también hay un mensaje en eso, ¿no? Como vos sos más fuerte que esto, un poquito. Por supuesto no me lo entregó para hacerme daño, sino intentando lo contrario. Y encontré ahí en ese libro muchos reflejos de lo que me pasaba a mí en ese momento, pero los libros por supuesto no son, digo, los libros fundamentales para uno son fundamentales por muchas cosas. Este libro es fundamental por muchas cosas, primero que nada por la figura de Pavese. Para mí fue un descubrimiento, yo con ese libro descubrí a Pavese y leí absolutamente todos los libros de Pavese desde ese momento. Los compré todos en todas las ediciones que encontré y lo sigo haciendo. Me parece un libro con una carga de honestidad, de brutalidad, un libro muy literario por otra parte, ¿no? Porque da cuenta de toda una época literaria y da cuenta también de los vaivenes del ánimo de este hombre, que eran unos vaivenes fuertes. Encontrás ahí una persona sumamente humana y una forma de llegar al hueso del sentimiento, del sentir humano, que solo los genios pueden hacer, ¿no? Reflexiones acerca de cómo un día sale a caminar y cómo su cabeza no para de no estar allí, de no estar en el tiempo presente, esa rumia permanente, ¿no? Un tipo muy atormentado por muchas cosas y para mí se transformó en un libro fundamental. De hecho, es un libro que está comprado de segunda mano, en una edición vieja y con una traducción no muy buena, nada buena diría yo. Sin embargo, en mí logró un impacto impresionante y vuelvo siempre a él y vuelvo siempre a esa edición que está subrayada por su dueño anterior, que no tomó la precaución de ponerle su nombre a la edición ni nada, y que por los subrayados, digamos, debe haber tenido una vida terrible si es que siguió vivo al momento en el cual mi padre consiguió el libro y me lo regaló, porque la verdad es que los subrayados del libro eran las partes más feroces, más atroces del desencanto amoroso, parecía realmente el libro de un suicida, o sea, el subrayado de un suicida, digamos. Sí. Bueno, Leila nos ha señalado bastantes libros y los vamos a poner todos en la web, pero vamos a rematar con un par que son más actuales y que me ha parecido interesante que subrayaras, que son Vivian Gornick,
Y Knausgard, también querías hablar de un hombre enamorado. Háblanos un poquito de estos dos antes de que se nos agote el tiempo. Claro. Bueno, a mí Vivian Gornick también fue un descubrimiento de los últimos años. Creo que todo el mundo la conoce por su libro Apegos Feroces, pero a mí me encantó ese libro. Como me gustan mucho los escritores mirando la realidad, casi con un formato periodístico, ella tiene un libro que se llama La mujer singular y la ciudad. Y bueno, realmente es el relato de una mujer sin ningún tipo de filtro. Cuenta no sé, por momentos me hace acordar aunque Eve Ugard tenía un enorme pudor para hablar de ciertas cosas, digamos, pero esa especie como de cosas sin filtro, ¿no? Cuenta sus aventuras sexuales, tiene un amigo gay en este libro que aparece mucho, que es una persona encantadora, digamos, con la que ella tiene cierta confidencia, pero también son un poco que a veces él no la entiende, digamos, y ella se enoja. Bueno, es eso, es un retrato de la ciudad de Nueva York también y de la vida cotidiana de esta mujer allí, con una mirada inteligentísima y una prosa estupenda, y es muy divertida, no tiene nada de la oscuridad que puede tener ni Pavese ni otros libros, es como muy vital, digamos, ¿no? Sin dejar de tener su densidad. Me resultó un descubrimiento. Y Karl Ove Knausgard, el noruego, bueno, yo empecé a leerlo desde que empezó con este proyecto, Mi lucha. No leí Fin, que es la última de las novelas de la saga esta, pero sí los he leído todos, los he seguido con muchísimo interés, ese trabajo de arqueología personal, ¿no? Bueno, que ha hecho que además se pelee con toda su familia, se divorcie, fue un libro de un grado de exposición enorme. Yo creo que la primera novela de esa saga, que es La muerte del padre, es una de las grandes novelas de nuestro siglo, pero, y me gusta muchísimo. Pero Un hombre enamorado fue el primero de los libros. Yo empecé a leerlo, que es el segundo en realidad que se publicó, y empecé a leerlo por este libro. Y ese fue el libro que a mí me llevó a Knausgard. Entonces a ese libro le tengo un afecto. Me parece que La muerte del padre y ese libro están ahí como a la par, digamos, en términos de calidad. No es que el resto sea malo, por supuesto, pero uno siempre tiene sus predilecciones. Y Un hombre enamorado es la vida de Knausgard transformándose en escritor, transformándose, o sea, es como el retrato de su vida adulta, ya divorciado, conociendo a Linda, que fue su mujer durante muchos años, teniendo sus primeros hijos, y lo que se ve ahí es una exposición tremendamente encarnizada con él mismo, de todas sus miserias como sujeto que escribe. Su mujer, Linda, o la novia en ese momento, llega a su casa en un momento en el que él está escribiendo y él no puede creer, o sea, la quiere, la ama, pero no puede creer la violencia de esa invasión. Le resulta completamente detestable que ella esté ahí en ese momento. Ama a sus hijos, de hecho tiene uno tras otro, no para, y sin embargo todo el tiempo se da cuenta de que esos hijos son los culpables, entre comillas, de que él no puede avanzar en sus proyectos. Entonces, la vida cotidiana, la familia, que también es algo que quiere prohijar, llevar adelante, funciona como un cortocircuito espantoso en su vida como escritor. Y esto, que yo creo que está en la base de la vida de muchos escritores, está puesto ahí con un grado de talento y de ferocidad, que realmente uno termina de leer el libro y se pregunta cómo es posible que haya seguido un tiempo más con su mujer de ese momento, ¿no? Bueno, eso, creo que es una experiencia, está muy bien escrito, transforma la banalidad de la vida en algo que es una gema, y eso me parece milagroso siempre. Bueno, por último, antes de terminar, yo quiero que me expliques esto que me habías dicho de que tú lees para olvidar. Sí, sí. Y ya ahí acabamos. Sí, bueno, tengo una amiga editora chilena, Andrea Palet, con la que compartimos un poco este concepto, ¿no? Leo para olvidar. En realidad lo que me pasa es que yo leo, y sé que me gusta, que hay muchos libros que me han gustado muchísimo, pero si me preguntaras de qué va el libro, no tengo idea. Entonces, siento que, bueno, que por un lado todo eso va quedando, va sedimentando, pero también que hay una cuota de olvido enorme. Me pasa lo mismo con el cine, digo, yo puedo volver a ver películas que vi hace 10 años y que son como, puedo hacerte una lista de películas favoritas y no acordarme más que muy rudimentariamente del argumento.
Sin embargo, hay gente que puede citar frases exactas de los libros y de sus películas, y yo de verdad me olvido, pero bueno, queda la no sensación, no me olvido del placer claro. de haberlo leído. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Os animo a leer Berna. sus columnas, sus artículos. En Babelia también ha escrito mucho, en El Semanal, sus libros. Y bueno, esta es tu casa, esta es vuestra casa. Gracias a todos. Gracias, Berna.